buenas prácticas en gestión empresarial. Les recuerdo que el propósito de este espacio es muy puntual y es poder compartir una o más buena práctica en excelencia, en innovación, en general en gestión empresarial, para que los asistentes se puedan llevar al final del webinar en su libreta de apuntes, se puedan llevar 1, 2, 3, 4 ideas que han sido probadas, que son recomendadas o que no son recomendadas también, y Edwin me corregirá. Sí, Adriana, ya estamos grabando la... bienvenido Francisco también. Entonces les decía que estas buenas prácticas son las que se recomiendan, pero también se recomiendan a favor, pero se puede sugerir que tengan cuidado de no incurrir en tal cosa porque eso no funciona y es costoso. Ese es el propósito. Hoy tenemos un tema muy especial sobre el que seguiremos trabajando. Bienvenido Milton también, y es el tema de la innovación. Tema de la innovación con un experto de expertos como es Edwin Bernal, a quien algunos de ustedes ya conocen. Y con Edwin nos estaremos encontrando muchas veces más también en otros eventos y en el desarrollo de los talleres de innovación en gestión empresarial. El próximo miércoles tendremos desde México buenas prácticas en tecnología. También desde ahora muy invitados a este espacio. Hecha esta presentación general del espacio que nos ocupa, pues le doy nuevamente la bienvenida a Edwin. Le agradezco esa disposición permanente de compartirnos, de transferir conocimiento. Y te dejo entonces, Edwin, para que tú manejes la presentación de tu tema. Te quiero preguntar, ¿quieres que se hagan preguntas a lo largo de la exposición o las dejamos para el final? Yo creo que es mejor ir interviniendo porque a veces a uno le surge una idea y si espera hasta el final se pierde el contexto de lo que uno quiere decir. Entonces esto que sea más como conversatorio, bueno, que podamos participar desde la experiencia y si conocemos algún caso relacionado, pues vamos hablando, claro que sí. Excelente. Entonces les invitamos a estar atentos, presentar sus preguntas como preguntas, ¿no? No como breves conferencias sobre el mismo tema, sino como preguntas o inquietudes muy puntuales, muy concretas. Bienvenido, Edwin. Estamos aquí atentos a tu presentación. Listo, muchísimas gracias. No voy a presentarlos, no voy a presentar slides ni nada de eso porque pues la idea es que sea un conversatorio y que todos aportemos acá. Y aprovecho para saludarlos a todos, especialmente a Francisco, y se los presento. Francisco Fernández vive acá en Madrid, es un exitoso empresario español y en este momento pues es socio de la empresa que tenemos acá en España, TDM. Entonces ya con esa cuña, Francisco, también por favor siéntete libre de intervenir desde tu experiencia cuando necesites y obviamente pues Jaime y Ricardo. Entonces el propósito de hoy es más compartir desde la experiencia durante estos 15 años trabajando en innovación, de 3 o 4 casos de éxito de empresas que nosotros conocemos, pero no puedo decir, obviamente por la confidencialidad de la consultoría, Claro. que han funcionado bien. Vamos a salirnos un poco de Motorola, de Netflix, de esos ejemplos que vemos siempre en las maestrías y en las conferencias grandes para tratar ejemplos de nuestros compañeros empresarios en los que ustedes se sentirían relacionados. Y alrededor de eso vamos a ver por qué es importante manejar un sistema de innovación. Y vamos a empezar recalcando lo que vimos en la anterior reunión que tuvimos y es, primero, tener claro que la innovación no es una actividad, sino es el resultado de muchas actividades. Es el resultado de un proceso que se vuelve sistémico.
Entonces, al hablar de innovación como resultado, pues tenemos muchas actividades que se ven incrustas dentro de lo que queremos hacer. No podemos seguir confundiendo innovación con creatividad. Creatividad es una parte. No podemos confundir innovación con tecnología, porque tecnología es una parte, sino que con estos casos de estudio que yo les voy a poner, vamos a ver por qué las empresas fueron exitosas al volver la innovación un sistema. Y sistema quiere decir que se repite, se repite, se repite, se repite, y al ser sistema, pues es una cultura al interior de la organización. Y el primero que les quiero comentar es de una empresa colombiana que fabrica transformadores eléctricos, los transformadores que nosotros vemos en los postes de la luz. Esta empresa, bienvenido David Fernández, otro de mis socios, él está en Ciudad de México, en este momento en México. Esta empresa de transformadores estaba en una crisis en el año 2013-2014 porque su principal cliente era el gobierno de Venezuela y todos sabemos más o menos hace 10 años cómo estaba Venezuela y cómo empezaban las crisis económicas de Venezuela. El gobierno venezolano le debía cualquier cantidad de millones de dólares en facturación a esta empresa y el 80% de su producción se volcaba a Venezuela porque durante los últimos años habían descuidado el mercado interno colombiano y otros países latinoamericanos por cuidar un solo cliente, es decir, tenían todos los huevitos puestos en una sola canasta. Cuando empezamos el proceso de consultoría, obviamente la empresa estaba en crisis, ya iban a empezar despidos, estaban pensando en cerrar una de las plantas, tienen dos grandes plantas en el eje cafetero, y los clientes nacionales eran muy pocos. Entonces empezamos a explorar oportunidades, y cuando ellos empezaron a definir estos nuevos mercados a los que querían entrar, se pusieron como meta el mercado de la energía fotovoltaica. Entonces, ustedes saben, los que conocen de energía, que la energía fotovoltaica, pues, trabaja más en corriente continua. Para pasar la corriente alterna hay unas pérdidas, los amperajes son diferentes, los voltajes son diferentes, entonces los transformadores deberían ser diferentes. Empezaron a desarrollar y consiguieron un cliente potencial en Dubái, haciendo investigación de mercados. En ese momento Dubái estaba haciendo potencia tratando de hacer instalaciones fotovoltaicas y granjas solares en todo Dubái. Entonces ellos hicieron su diseño de transformador de bobina seca, ya no era bobina húmeda como los transformadores de energía normal, sino era un transformador sin bobina, con bobina seca, para poder ser utilizada y ser más eficiente con la energía fotovoltaica. Hicieron un par de prototipos, como era para el mercado de Dubái, era un cliente que podía pagar más, y había una condición importante en este tipo de transformador, y era que iba acompañado de un software de medición. Este software medía cuánta energía entraba al transformador y cuánta energía salía del transformador. Entonces, como cada transformador está a, no sé, 5 o 10 kilómetros, no soy experto en el tema, ellos podían medir cuáles eran las pérdidas de potencia en diferentes tramos. Del transformador A salen 100 kilovatios, un ejemplo, y al transformador B están llegando solo 97. Entonces ellos, calculando estas pérdidas con ese software, pues podían empezar a mirar qué tan lejos podían poner los transformadores para ser mucho más eficientes. Esa era una de las ventajas de este transformador que ellos estaban desarrollando. Obviamente era un segmento muy exclusivo, el costo del transformador era 7 u 8 veces más caro que un transformador tradicional, pero una de las partes de la consultoría, y cuando trabajamos en innovación, los que manejan técnicas de Agile, de innovación, saben que el concepto que nosotros tenemos o la idea de negocio hay que validarla con posibles clientes muchas veces para evitar enamorarnos nosotros de nuestra idea y darle al mercado lo que el mercado necesita y no lo que nosotros creemos que el mercado necesita. Entonces, tratando de ver cuál era el mejor modelo de negocio, qué más le podían meter al transformador, qué le podían quitar, llegaron a EPM, donde ellos tenían amigos y tenían conocidos y les dijeron, mira, nosotros tenemos este producto, te lo queremos ofrecer, es un transformador sin bobina para parques solares, pero tú lo puedes utilizar en Colombia para energía tradicional, con la ventaja que tú puedes medir el consumo, etcétera, etcétera. El software, le mostraron todo. A EPM le gustó mucho, pero EPM dijo, es muy difícil para nosotros en nuestras redes poder instalar estos transformadores porque el costo de la infraestructura se nos subiría casi un 400%. Les compraron creo que 10 o 15 unidades para unos proyectos específicos nuevos
pero pues obviamente no lo podían comprar para todo. Unos días después regresaron los técnicos de EPM y les dijeron, mire, estuvimos revisando nuevamente el brochure de su producto y les tenemos una pregunta. No nos interesa el transformador seco, pero nos interesa el software. Ustedes pueden quitar ese software o ese contador de cada transformador e instalárselo a los transformadores existentes. Pues obviamente esta empresa dijo, pues nunca lo habíamos tenido a consideración, pero déjenme pensarlo. Hicieron las pruebas técnicas, miraron y les dijeron si podemos sacar el software de ahí. ¿Cuál es su propósito? Entonces EPM les contestó. En muchos barrios y muchas ciudades de Colombia, nosotros sabemos, está el robo de energía. La gente se cuelga de la red, barrios completos se cuelgan de la red, casetas de vendedores ambulantes se cuelgan de la red, fincas, etcétera, etcétera, se cuelgan de la red y no nos pagan, pero no tenemos dimensionado en qué lugares es donde más se roban la energía. Si nosotros podemos instalar este software y este aparato de control en las redes actuales de EPM, podemos hacer un mapa real, certero y con datos de cuáles son las regiones del país en donde hay más robos de energía. Hicieron el contrato y les puedo decir que el contrato con Dubái del transformador, de la idea original y del producto original fue un contrato como de unos 3 o 4 millones de dólares en ese momento, hace más de 10 años. El contrato en ese momento con EPM superó los 40 millones de dólares en la primera etapa. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que si el sistema de gestión de innovación funciona y se cumplen todos los pasos, debemos ser lo suficientemente flexibles para atender lo que el cliente realmente necesita. De pronto no es el producto completo, de pronto es una parte del producto, pero tenemos que ser flexibles para cambiar con el tiempo, para cambiar por el paso, tener los oídos abiertos, escuchar lo que los posibles clientes tienen que decir, no ser muy soberbios ni muy orgullosos, sino ser lo más abiertos posible para esas enseñanzas. Ese nuevo proyecto que estaba pensado para Dubái, un componente del producto que no estaba pensado como producto, salvó la empresa y obviamente pudieron recuperar el cliente, pudieron seguir trabajando con EPM, pudieron buscar nuevos horizontes, etcétera, etcétera, y siguieron creciendo. Ese es un caso exitoso de hace más de 10 años, salvó una empresa, salvó miles de puestos de trabajo. Y todo por empezar a hacer un sistema de gestión de innovación que pudiese cumplir con todas las etapas. Ellos estaban desesperados y lo pudieron conseguir. Segundo caso, para ponerlo Edwin, más, dime. Edwin, Edwin, eso lo podemos hacer internamente, pero me interesa ese cliente porque estoy ahorita en las cuestiones de energía solar y estoy buscando unos transformadores especiales. Entonces, más adelante nos conectamos internamente. Siga. Claro, me escribes y te doy el nombre del encargado de la parte técnica de la empresa. Gracias. Apenas te dé el nombre, tú la vas a conocer porque si estás metido en la energía, tú sabes que ellos son líderes en Colombia en el tema de energía. Ok. Siga. bueno, Edwin, ¿te parece que Dime. hagamos una rondita de un espacio para que las personas pregunten sobre este primer caso que has presentado? Claro, Bueno, me entonces parece genial. escuchemos a algunos de los participantes respecto de este caso específicamente. Zulma, adelante. Zulma, Muy buenos días, Edwin. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, la pregunta concreta es, todo ese proceso de, de registro de este software y todo este, digamos, toda esta gestión, en otro momento sería interesante conocerla, porque una cosa es registrar patentes, marcas, etcétera, innovadoras en nuestro país, y otra cosa ya hacer esas negociaciones internacionales. Entonces, ese era el punto. Gracias. listo, sí. Bueno, ese es otro tema delicado, lo de las patentes y todo eso. Tú sabes que a veces no es que protejan mucho y no permiten mucha libertad, pero, pero sí, yo creo que es un buen tema traer un experto en temas de patentes. Acá uno de los socios nuestros firmamos contrato el año pasado, es la empresa más reconocida en España y en Europa en ese tema, entonces podríamos invitar a alguien de aquí de España que nos hable sobre eso. Perdón, Edwin, no solamente eso acoto allí, sino que también
como es un tema bastante álgido y delicado, no solamente las patentes de tangibles, sino el tema de los intangibles y el tema de las ideas, de los contenidos, de procesos, todo eso. Mil gracias. Sí, todo el manejo de la propiedad intelectual. Sí, es buen punto para que lo tengamos en cuenta con Jaime para un próximo taller. Porque sí es muy interesante, sobre todo la gente que le va a invertir dinero a sus nuevos desarrollos, pues necesita saber cómo los puede proteger. Sí, gracias. Dale, con mucho gusto. A ti. ¿Quién más quiere comentar sobre este caso antes de pasar al siguiente? Listo, entonces sigamos. El siguiente caso es de una empresa más pequeña, que en este momento no es tan pequeña, y es una empresa que se dedicaba o se dedica a la fabricación de maquinaria para la producción de empanadas, aborrajados, sanduchitos, todas esas comidas que son con harina de maíz y harina de trigo. Entonces, esto era una empresa, digamos, familiar, hace 6 o 7 años. Y pues en Colombia ustedes saben que el negocio de la empanada y el negocio de la arepa es un negocio familiar. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos empanadas. ¿Qué es lo que más se vende? Empanadas. Entonces esta gente vio esa posibilidad y vio esa opción hace unos años y empezó a hacer unas máquinas, digamos, sencillas, pero que le ayudaban al emprendedor o al emprendimiento a poder hacerse 100 empanadas en una hora y 100 arepas en una hora y evitar mucho el trabajo a mano. Esta idea nació de un muchacho que estaba estudiando en el SENA y la mamá hacía arepas. Entonces la mamá hacía sus arepas todas las mañanas, dejaba el maíz cocinado desde la noche anterior, se levantaba muy temprano a amasar el maíz, etcétera, etcétera. A las 5 de la mañana hacía las arepas y a las 6, 7 de la mañana salía a la puerta de su casa a vender las arepas para el desayuno de toda la gente. Entonces este muchacho empezó a estudiar en el SENA, diseñó con Tecnoparque, ahí lo conocí cuando yo era director regional de Tecnoparque en Risaralda, diseñó la máquina para hacer arepas y Fondo Emprender le prestó el dinero para hacer las arepas, para hacer la maquinita. Entonces empezó a vender maquinitas para hacer arepas, primero para la mamá y después empezó a vender. De hacer la máquina para arepas pasó a cambiar una serie de moldes para que la máquina no solo hiciera arepas, sino hiciera empanadas y que las pudiera hacer empanadas y pudiera hacer aborrajados, empanadas argentinas, empanadas colombianas, etcétera, lo normal del crecimiento y la expansión de una empresa hasta que llegó un momento en que la empresa ya estaba en un estado que necesitaba crecer más, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces empezamos un proyecto de consultoría después. Empezamos a hacer un análisis y lo que necesitábamos era crear una propuesta de valor lo suficientemente sólida para que le llegaran más personas. No necesariamente que hubiesen pensado en la empanada o en la arepa como modelo de negocio. Entonces, después de hacer las iteraciones, de hacer investigaciones de mercado, se hicieron pues, muchos modelos Canva para mirar la propuesta de valor. Se llegó al acuerdo de desarrollar la Universidad de la Empanada. Entonces, era una plataforma online gratuita en donde se le enseñaba a la gente cómo hacer una empanada deliciosa y cómo hacer una arepa deliciosa. Y empezaron a ofrecerse los cursos gratis para que la gente aprendiera a cocinar. Esto empezó a correrse voz a voz, voz a voz, voz a voz, voz a voz. Fue un éxito la Universidad de la Empanada. Y fue un éxito la Universidad de la Empanada que las ventas de las máquinas para empanadas se triplicaron. Es la misma máquina la que hace ahora arepas y empanadas. La máquina es, digamos, es muy versátil. Tienen 4 tamaños de máquinas, desde las que hace 100 arepas o 100 empanadas diarias por hora, hasta una máquina con 6 puestos de trabajo que puede hacer 800 por hora. Y entonces lograron escalar, lograron ver el perfil, pero analizando no solo el modelo de negocio, sino analizando es cómo cautivo clientes en unos segmentos de mercado que yo no tengo que les pueda interesar. Estábamos en una situación en Colombia hace 6 años, como la que estamos siempre, buscando emprendimientos, buscando cómo salir adelante, y el éxito de la Universidad de la Empanada no lo habíamos visto, no se había visto, y se consiguió desde el hablar con la gente. Entonces, la Universidad de la Empanada sigue, ya hay una app, ya están asociados en cadena de valor con productores de harinas, con productores de masas, exportan a muchos países. Es una de las empresas que yo represento
o represento no, trato de buscarle clientes acá en Europa, aunque venden muchas máquinas de esas de empanadas para acá, para España. Y es uno de los casos que más me gusta. Es una empresa que en este momento puede considerarse pyme por su facturación, que empezó por un muchacho que le quería ayudar a su mamá desde el SENA con ayuda del gobierno, pero que siguió preparándose, siguió estudiando, siguió formándose y buscó ayuda, buscó consultoría y pudimos llegar a donde hemos llegado. Después podríamos hacer un caso de todo lo que yo vi en Tecnoparque y es para sacar lágrimas de alegría de todo lo que nuestros muchachos hacen. Pero este ya lo quería sacar del contexto de millones y millones de dólares a lo que podemos hacer con emprendimientos familiares si empezamos un sistema de gestión de innovación. Es decir, si nosotros iteramos, si nosotros hablamos, si nosotros preguntamos, si volvemos y volvemos a preguntar, y esa iteración es la que hace que las cosas funcionen. La dejo ahí para no aburrirlos tanto y quiero que me cuenten si tienen algún caso de estos de emprendimientos, cómo les pareció el caso y qué pudimos aprender de él. Edwin, una pregunta. Dime. Exactamente, ¿cuál fue la propuesta de valor que se generó en la empanada? La propuesta de valor fue en la Universidad de la Empanada, fue una escuela gratuita de cocina. Entonces, habían cursos para hacer postres, habían cursos para hacer varias cosas, pero se enfatizaba en la Universidad de la Empanada y en el curso de la Universidad de la Empanada salía la publicidad de nosotros vendemos la máquina para la empanada, y el que quería profundizar, pues le daban clases de emprendimiento, clases de costos, calcule cuánta harina necesita, cuánto se gasta, cuánto se gana, y por medio de la Universidad de la Empanada y los cursos de cocina, alentaban a la gente a pensar en la empanada como un negocio y en la arepa como un negocio, y ya les enseñaban a sacar cuentas, sobre todo a estas personas que necesitaban otro ingreso. Entonces fue como el gancho, era aprovechar que en Colombia nos gusta mucho cocinar, pero es cómo construimos una comunidad, cómo hacemos un ecosistema alrededor de un tema. Y después de tú tener 400 personas en tu plataforma, 400 personas en tu ecosistema, es más fácil saber lo que ellas quieren o más fácil ofrecerle que simplemente publicar en Instagram. Entonces el éxito de esto fue el ecosistema, fue la comunidad, fue crear una comunidad con un interés común, que es más o menos lo que vemos en muchos de los éxitos empresariales. Dime, ¿quién levantó la mano? Jaime. Buenos días. Pues de lo que yo aprendí del caso de lo del software, pues digamos que muchas veces cuando uno tiene un emprendimiento, uno se preocupa en lanzar el producto o el servicio al mercado, pero en realidad uno no puede no tener el modelo de negocio claro, ¿sí? Estos tipos empezaron a vender, digamos, como un producto que era, digamos, que el transformador, pero terminaban vendiendo otra cosa. Entonces muchas veces uno cree que el mercado, o sea, uno cree que su producto, su servicio, pues va a pegar, pero digamos, puede que no sea así. Digamos, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de una aplicación que mide los consumos, que mide, digamos, el ahorro de energía. Es basado como en unas actividades en pro del medio ambiente y digamos que hemos logrado el desarrollo de algoritmos para más o menos cuantificar qué beneficio le trae al planeta Tierra con esas actividades, con la ejecución de esas actividades. Digamos que muchas veces eso puede verse como una plataforma educativa, pero también puede ser es como un gadget, como una aplicación. Entonces digamos que el modelo de negocio hay que tenerlo bien claro, porque uno puede idealizar el éxito del producto o servicio, pero puede que el mercado no esté de acuerdo, los clientes no estén de acuerdo, e incluso coyunturalmente puede que el negocio no dé hoy, pero pueda dar en 5 años. Entonces digamos que me identifico mucho con el primer caso cuando ellos venden su transformador. Ellos iban por su transformador, el software era, digamos que el valor añadido, el valor agregado, pero resultaron vendiendo fue el software. Muchas gracias. Así es, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Oportunidades de crecimiento, en crecimiento, ¿cómo te llamas? Edwin, buenos días. Alejandro Cárdenas. Hola, Muchas Alejandro, gracias. ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muy interesantes los casos y solamente quería hacer un aporte relacionado con el tema de la Universidad de la Empanada, que es muy interesante ver estos casos de innovación porque la gente cree que solamente la innovación es inventarse las cosas nuevas, algo que realmente nadie tenga, nadie conozca. Y lo que está pasando, esto es un ejemplo en caso particular de la Universidad de la Empanada, que es a partir de un producto que ya existe, ¿cómo puedes tú empezar a crear valor alrededor de ese producto? Sí, entonces aquí ya no es solamente la elaboración del producto, sino alrededor de eso, cómo puedo crear algo que me genere otros ingresos y que demande, digamos, un grupo objetivo, un grupo de clientes. Entonces, en Europa, por supuesto, pues la empanada y la arepa no están claramente posicionadas y por lo tanto el mercado pues es muy grande, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, muy interesante el caso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Milton. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo pienso que aquí el punto es que todo gira alrededor de la propuesta de valor y la propuesta de valor la define el contexto. A veces tú abordas un proceso de innovación con el contexto que tienes y desde ese punto de vista tú le ves viabilidad, le ves, identificas un mercado, un nicho, pero cuando desarrollas el prototipo, cuando lo enfrentas al mercado, comienzas a identificar que pueden haber otros contextos que no se pueden identificar hasta que no tienes el prototipo o incluso el desarrollo. Eso nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos software para trazabilidad en pesca y acuicultura y cuando hemos tratado de validarlo, los interlocutores con los que hablamos tenían diciendo, ¿y por qué mejor no lo hacen en café? ¿O por qué no lo hacen mejor en cacao? Que la industria está así y está demandando más, tienen más afán de tener eso que lo que la gente de la acuicultura y la pesca. Y nosotros cuando abordamos el proceso de desarrollo de la trazabilidad para acuicultura y pesca, lo hicimos fue tratando de hacer a la pesca sostenible. ¿Sí me entienden? Entonces, todo es un proceso de evaluación de los contextos que definen la propuesta de valor. Sí, de acuerdo. Lo que yo concluyo de esta parte antes de darle la palabra a alguien había levantado la mano, Pablo, es que tenemos que tratar de surtir todas las etapas. Si nosotros nos saltamos una etapa por, por la premura de la facturación, muchas veces tenemos que devolvernos de la etapa y es tiempo que perdemos. Entonces, por más lo que estaba diciendo Milton, generar la propuesta de valor, conocer el cliente, saber cuál es la propuesta para cada uno de los mercados es un paso que no debemos saltarlo y debe tomar el tiempo que requiere. Pensemos en esto. Yo siempre hablo de la telefonía celular. La telefonía celular es son dos servicios, o datos o minutos. Y no hay una diferenciación en el producto o en el servicio. Pero lo que está diciendo David Fernández, ¿cómo capturamos el valor? Pues es una propuesta de valor diferente para el estudiante, diferente para la ama de casa, diferente para el empresario, diferente para el emprendedor, diferente para el que necesita minutos, diferente para el que necesita datos, diferente para el que necesita datos en Netflix. Al mismo producto o servicio hacen una propuesta de valor enfocada en el cliente. No le podemos ofrecer lo mismo a todos los clientes. No todos los clientes son iguales. Todos van a querer cosas diferentes de acuerdo a su realidad. Y ese es lo que se estructura. Lo que vimos en el caso de la empresa de transformadores es que puede ser el producto o el servicio, pero no podemos tener el mismo discurso, el mismo brochure, la misma presentación para el mismo segmento de clientes. Si nosotros tenemos una plataforma digital para universidades, la propuesta de valor para la universidad es diferente a la propuesta de valor que se le podemos dar a, no sé, a una asociación de profesionales, porque por más que sean profesionales en los dos ámbitos, están buscando cosas diferentes. Unos buscan formación, los otros buscan crecimiento económico. Entonces, surtir desde el modelo Agile o desde el modelo que ustedes quieran trabajar en innovación, la propuesta de valor, tómense el tiempo de surtir la propuesta y de hablarla. Ese es estos dos casos. Pablo, cuéntame. Muy buenos días, Edwin. Primero, felicitarlo por las dos exposiciones, los dos ejemplos que has puesto me parecen muy innovadores y sobre todo han llevado a darle un viraje a cada uno de esos emprendimientos de estas empresas. El caso es el siguiente.
¿qué hace? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ya una gran experiencia porque son, diría que adultos mayores y tienen en sus mentes una cantidad de ideas que podrían convertirse en emprendimientos. Pero hay un obstáculo porque a esas personas mayores ya no son objeto de crédito. ¿Cuál crees tú que podría ser el conducto para poder sacar esas ideas de estas personas con tanta experiencia y llevarlas a la práctica empresarial? Mira, mira que no me parece tan difícil, Pablo, y lo voy a amarrar con el siguiente caso que les voy a contar. Este caso es de una universidad, en Colombia también. Y de lo que se trata acá, y volvemos al punto anterior, es de formar ecosistemas o formar alianzas estratégicas lo suficientemente fuertes para que las cosas funcionen. En Colombia, bueno, Colombia, México, Perú, Ecuador, Latinoamérica, y ahora lo estoy viviendo en España también, el temor de asociarse está en los emprendimientos y en las empresas familiares y en las pequeñas empresas. Las empresas medianas y las empresas grandes no tienen miedo a asociarse y a hacer cosas juntos. De pronto por lo que dice Zulma, porque ellos saben mejor manejar la parte contractual, propiedad intelectual, que me corresponde a mí, que le corresponde a usted, pero vemos que las grandes empresas se asocian más fácilmente que las pequeñas y por eso las grandes empresas salen más adelante. ¿Qué es lo que pasa con este contrato, con este caso de la universidad? Una unidad de negocios de la universidad, que era la Facultad de Lenguas, ofrece cursos también para aprender inglés, para presentar el examen de validación de inglés, pero ellos querían salir más allá de la facultad y era ofrecer inglés a todos los egresados, a las familias de los egresados, habían sacado planes de descuentos por etcétera, 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 pero su facultad o sus plataformas o sus profesores de inglés no estaban recibiendo tantas personas como ellos esperaban al principio, porque ellos pensaron que decimos que la universidad tal tiene cursos de inglés y nos vamos a llenar de estudiantes como pasa con el colomboamericano, por ejemplo. Pero resulta que no, la cosa se les trancó y se les trancó y se les trancó y se les trancó. Lo que empezamos nosotros a analizar es cuáles son las capacidades internas de la universidad y cuál es la cadena de valor que tiene la universidad que podemos aprovechar para apalancar el crecimiento. Y empezamos a mirar la unidad de egresados. ¿Cuántos egresados trabajan en empresas? ¿En qué empresas trabajan los egresados? ¿Cuáles egresados ya hablan inglés? Etcétera, etcétera. Porque la propuesta de valor era sumergir al estudiante de inglés en un mundo donde se habla inglés. Lo que empezamos nosotros a discutir cuando hacíamos los talleres de divergencia es que a la gente en Colombia le cuesta hablar inglés porque habla inglés una hora mientras está en clase, pero después no vuelve a hablar inglés. A menos que vea una película en inglés, pero él no está hablando con nadie, él está viendo gente hablando inglés. Entonces, ¿será cómo le damos una experiencia inmersiva para que la persona durante su trimestre, su cuatrimestre, sus 2 o 3 años que esté hablando inglés y no puede irse para Estados Unidos cada 8 días, hable inglés? Entonces empezamos a apalancarnos en el ecosistema, empezamos a hacer encuestas con egresados preguntando, ok, ¿quiénes tienen tienda de ropa donde la persona que atiende hable inglés? ¿Quiénes trabajan en un hotel donde se habla inglés? ¿Quiénes tienen un restaurante donde los meseros hablen inglés? Y empezamos a hacer un mapeo en la ciudad del ecosistema interno y se les propuso un modelo de negocio a los del restaurante, a los de la tienda de ropa, a los del hotel, a los del spa, a los del gimnasio, y se les hizo vamos a hacer un programa de inmersión en inglés y lo que estamos ofreciendo es que estas personas puedan vivir en la ciudad y hablar inglés tanto como quieran, pero necesitamos ayuda de ustedes. Nuestros estudiantes van a ir identificados con un gafete, con la facultad de la universidad. Cuando ustedes vean una persona con este gafete que entre, por favor dígale al mesero que habla inglés que lo atienda en inglés. Dígale a la niña que habla inglés y que vende ropa que lo atienda en inglés. Al del hotel dígale que le hable inglés. Y cuadramos un par de bares y restaurantes donde había la hora feliz y solo se hablaba en inglés. Entonces se trató fue de sumergir a las personas en una experiencia para que pudieran hablar el mayor tiempo posible durante la semana y empezaran a frecuentar sitios donde solo les hablaban en inglés. ¿Cuál es el gana-gana? Es una propuesta de valor interesante, se atacaba la necesidad de poder hablar, de poder practicar, de poder hacer. Los dueños de los negocios obviamente veían
un beneficio y era que su demanda de clientela iba a aumentar en determinados días y a determinadas horas porque los grupos de estudiantes iban a ir a practicar y se formaban ambientes y culturalmente la gente hacía. Te lo digo, Pablo, porque era la respuesta. El mejor socio que nosotros como emprendedores o como gente que tiene ideas tenemos para que nos exploten la idea son las universidades. Es ir a hablar con las facultades de maestría, es ir a hablar con los centros de investigación y desarrollo, es ir a hablar con los docentes. Los estudiantes necesitan proyectos para graduarse, necesitan proyectos para bajar recursos de Fondo de Emprender, necesitan proyectos para poder terminar sus materias. Y ellos muchas veces no se les ocurre nada porque no tienen la experiencia que nosotros tenemos con los años y puede que no la vean. Entonces, tener un par de universidades aliadas en donde nosotros podamos ser insumo de ideas y ellos las ejecuten y junto con el laboratorio las podemos averiguar, las podamos desarrollar, a mí me parece que sería lo mejor y por eso te hablaba de la universidad. Entonces, este caso es un caso de ecosistema. Yo como empresa, ¿cómo hago para asociarme con mi cadena de valor, con mis proveedores, con mis clientes, con mis socios? ¿Cómo hacemos para que todos ganemos? ¿Dónde nos fomentamos? Y acá me meto al componente 5 de la ISO 56002, que es liderazgo. Tiene que haber una persona que empuje, tiene que haber una persona que presione, dentro de la organización tiene que haber una persona que crea en esto, que asigne tiempos, que asigne recursos, porque es que esto no nace de la noche a la mañana. Si nosotros pensamos en generar innovaciones reuniéndonos media hora a la semana, no va a suceder. Y se los digo de frente. Esto hay que sentarse 1 o 2 días, dedicarle 2 o 3 horas, dedicarle un día completo, tener una agenda, tener responsables, tener métricas, cuándo lo necesitamos, para cuándo lo necesitamos, cómo le fue una reunión, tiene que ser disciplinada. La innovación tipo película, que es que yo me estoy bañando y se me ocurre una idea exitosa y me voy y me la financian y en 8 días me volví millonario, no existe. Esto es de trabajo, de disciplina y sobre todo de redes y alianzas. Dime, Milton, tienes la mano levantada. Oh, qué pena, simplemente no la bajé. Ah, no, fresco. Bueno, ¿quién quiere aportar de este caso de la universidad? Porque con universidades hemos trabajado muchísimos y todos ustedes yo creo que tienen vínculos con universidades que quieran aportar. Y ahí invito también a David Fernández y a Francisco. Alejandro. Gracias, Edwin. Hablando precisamente de las universidades y el reto que hoy día tiene el sistema realmente de transformar la experiencia del estudiante, tal como lo mencionas en las clases de inglés, porque definitivamente los estudiantes hoy día están inquietos, están cada vez más expectantes a un cambio en la forma como se forman a las personas. Hoy día, pues con todo el tema de inteligencia artificial, con la capacidad que tenemos de obtener información y procesarla muy rápidamente, vale la pena mencionar que la universidad debe abocarse más hacia experiencias, brindarle experiencias a los estudiantes de tal manera que ellos recuerden la vida universitaria no solamente como una transmisión de conocimiento, sino como una experiencia realmente. Y yo creo que hay un llamado importante a las universidades a que revisen todos sus modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ese era el aporte que quería formular. Muchas gracias. Alejandro. Antes de darle la palabra a Armando, algo importante de este proyecto de la universidad es que ellos buscaban que la universidad fuera la primera opción para la familia del universitario y del egresado, es decir, mantener la familia de sus egresados y sus estudiantes dentro de la universidad, hacer una comunidad mucho más fuerte. Entonces, ¿qué ofrecemos? Y volvemos a los mismos puntos del punto pasado. ¿Qué hacemos para generar comunidad? ¿Qué hacemos para crear una comunidad? Si nosotros creamos una comunidad y le damos valor a la comunidad, estamos creando lazos de gratitud y de, ¿cómo se llama?, de empatía con la comunidad, de agradecimiento en la comunidad, y va a ser mucho más fácil desarrollar una comunidad que empezar a vender lo que yo les digo en Google. No me conocen. ¿Y cuál es el caso de Apple? Ustedes saben que los que compran un teléfono, un iPhone y se compran el MacBook y se compran el no sé qué, se vuelven una comunidad y se amarran a la comunidad. Que lo digan mis amigos, compañeros de trabajo, que no se pueden zafar de ahí. Después de que entran es muy difícil que salgan. Entonces, ese concepto de crear comunidades es muy poderoso y es muy valioso. Armando. Edwin, una pregunta concreta. Cuando tú hablas,
las alianzas estratégicas son las que generan realmente la fuerza de una empresa. Sí, en el caso de la cuestión del inglés, ¿cuáles fueron las alianzas? Las alianzas fueron múltiples o son múltiples, lo que te digo, alianzas con dueños de hoteles en los cuales se habla inglés, dueños de restaurantes en los que se habla inglés, dueños de almacenes de ropa, de calzado, de cinturones donde se habla inglés, boleras donde se habla inglés, todos los negocios en donde ellos pudieron identificar que había personas bilingües, mandaban sus grupos de estudiantes a que visitaran esos restaurantes y comieran en esos restaurantes, compraran ropa en esos almacenes, fueran de vacaciones a esos hoteles para que pudieran practicar. Entonces, en toda alianza estratégica hay una diferencia entre alianza y sociedad, digamos, o una relación comercial. Un aliado es el que llora conmigo, sufre conmigo, sangra conmigo y ríe conmigo. Si yo pierdo, mi aliado pierde. Si yo gano, mi aliado gana. Y un cliente es simplemente, yo te consigno el dinero y tú me das el producto o servicio. Entonces, cuando se crean alianzas, yo sé que si mi aliado crece, yo crezco, luego mi interés también es que él crezca y no me voy a reservar nada para que él crezca conmigo. Y eso, pues, es parte de lo que tenemos que buscar y tenemos que tratar de tener todos dentro de nuestra cadena de valor, como lo decía, tanto con nuestros clientes y todo. Francisco. Yo vuelvo al tema de las empanadas como un valor añadido, pues os expongo que aquí en España las empanadas han entrado mucho, han venido de Colombia, han venido de Venezuela, pero toda la vida hemos tenido el concepto cocleta, no sé si lo conocéis, que es una bola de alguna forma, que también está hecha parecida a la empanada. Entonces, todos esos productos se han comercializado por las grandes multinacionales congeladas y han sido de gran consumo. Entonces, ha habido 2 o 3 empresas de forma independiente estos últimos 15 años que han tenido mucho éxito y se han aliado con universidades añadiendo el concepto de salud, porque todos sabemos que la gran fabricación de esas grandes multinacionales, pues te ponen el concepto calorías y demás, pero suelen tener aceites no tan vamos a decir, tan sanos o saludables, y entonces ellos basan sus productos, que están teniendo unos rendimientos muy altos, en estar conectados con esas universidades que ellos, de alguna forma, analizan el producto y lo avalan. Obviamente tienes que hacer una aportación a la universidad para que te hagas el estudio y les viene muy bien, y tú te diferencias o tienes un valor muy distinto a lo que hay en el mercado. El concepto salud es un concepto que fideliza, o hay cierto tipo de cliente que a veces lo accede o es puntualmente, pero cuando le defines que tu producto es diferenciado en salud, mucho más ventajoso, redundo, de alguna forma fidelizas a los clientes y es ese valor que te diferencia, es muy importante del resto de tu competencia. Gracias, Francisco. Y aprovechando lo que dice Francisco, un punto requisito indispensable para cumplir con la norma ISO 56002 es tener un vínculo desarrollado con un centro de investigación o una universidad. ¿Por qué? Porque ellos están más pendientes de lo que pasa en el día a día, de las nuevas legislaciones, de las nuevas normas, de lo nuevo que pasa, que nosotros que podemos estar en la empresa metidos en el día a día. Entonces, estar en un grupo de investigación o patrocinar un grupo de investigación o trabajar con una facultad es imperativo para poder mantenernos al día con todo lo que está pasando en tendencias y todo, y los invito a todos, a los que no tengan vínculos con universidades, a que lo hagan, porque eso es interesantísimo, sobre todo con este cambio generacional. Nosotros no pensamos igual, obviamente, que lo que están pensando los muchachos de 18 y 19 años que están en la universidad. Lo que nosotros estamos produciendo ahora no lo podemos ofrecer de la misma manera que lo ofrecíamos hace 10 años. La gente piensa diferente y la propuesta de valor tiene que cambiar. A veces no es lo que diga, sino el tonito que se utiliza. Entonces, cambiar 2 o 3 palabras en un eslogan o en un pitch de venta puede marcar la diferencia, y para eso necesitamos gente de todas las generaciones, de acuerdo a la segmentación de mercado que nosotros estamos haciendo. Entonces, involucrar a los jóvenes en este momento es importantísimo. Los que tenemos hijos adolescentes, pues se nos da más fácil, porque estamos conversando con ellos y sabemos lo que hacen, pero los que ya no tienen hijos adolescentes, pues sí necesitan tener ese vínculo más especial. Vamos a hablar de otro caso de negocio, y este es de modelo de negocio, y puede parecer muy simple, pero la gente no lo había visto. Esto es una fábrica de bombas de agua en Cartagena. Ellos fabrican bombas de agua grandísimas, y uno de sus segmentos de mercado son los barcos
la verdad no me acuerdo cómo se llama el animal, barcos de langostinos o barcos de no sé qué. La idea es que ellos pescan, pero tienen que lavarlos. Luego estos barcos de pesca tienen una motobomba dentro del barco para poder filtrar el agua y poder lavarlos y poder hacer un poco de cosas. El mercado de estas motobombas para estos barcos no era tan exponencial como ellos esperaban o no estaba creciendo de la manera que ellos esperaban. Y estaban estoqueados de inventario, tenían muchas motobombas para poder hacerlo. Y se empezaron a dar cuenta que los barcos, por ejemplo, como esto es un negocio más familiar que de gran empresa, los dueños de los barcos se estaban volviendo mecánicos, tratando de arreglar sus motobombas en vez de cambiar la motobomba por una nueva. Entonces, después de hablar con ellos, de analizar la situación del cliente, de hablarle de sus costos, de hablarle de su dolor, de hablarle de su sufrimiento, de sentarse con los posibles clientes y decirles, explíquenme cuál es su situación, cuánto se está ganando, cuánto está perdiendo, cómo es su día de trabajo, de conocerlo. Lo llamamos en consultoría ponernos en los zapatos del otro. Es difícil venderle a alguien cuando no sé cuál es su dolor o cuál es su necesidad. Entonces hicimos este taller, los invitamos a la fábrica en Cartagena, a un desayuno, un almuerzo, invitamos a 15 personas, dueños de su barco, que sabíamos que ellos mismos arreglan sus motobombas y los conocimos y aprendimos de ellos. El resultado después de hacer la etapa de divergencia, después de analizar, después de hacer, fue no venderles la motobomba, sino cobrarles por metro cúbico de agua que pasara por la motobomba. Es decir, no me tiene que dar 30 millones de pesos por la motobomba. Simplemente si este mes utilizó 40 metros cúbicos de agua, quiere decir que lavó tantas toneladas de pescado, quiere decir que sus ingresos fueron estos. Es decir, le cobro proporcionalmente a su utilidad. No se endeude en un préstamo de 40 o 50 millones de pesos para tener una motobomba ahí que de pronto va a utilizar solo 1 o 2 días a la semana. El éxito fue rotundo. De los 45 pesqueros que se ofrecieron, los 45 cambiaron su motobomba. Entonces ya pasamos como a un modelo de negocio de leasing, en donde páguenme por el metro cúbico. Era un inventario que ya estaba ahí, que digamos ya se podía amortizar, que necesitábamos poner en el mercado porque se necesitaba desocupar la planta. Se pusieron máquinas nuevas, se benefició al pesquero, se creó un vínculo con el pesquero, se empezó a monetizar el producto en libros seguía siendo parte de la empresa, luego servía para endeudamiento y para crédito, que habían unos activos ahí, con un contrato de arrendamiento, llegó un ingreso extra y es otro caso que me parece muy empático porque se benefició la población, familias pesqueras que necesitaban motobombas, se hizo el inventario, no se les endeudó, no se les pagó, simplemente se pusieron unos contadores ahí para saber cuánto estaban consumiendo y se crearon unas interrelaciones interesantes. Lo mismo que estaba diciendo, no sé si era Alejandro o quien decía, la innovación no es solo un nuevo producto, un nuevo servicio, una tecnología. La innovación puede ser una alianza estratégica, como lo vimos. Puede ser un modelo de negocio. Puede ser un nuevo segmento de mercado. Puede ser una nueva propuesta de valor. Lo importante es que entendamos que tenemos que capturar el valor de una manera que no lo estábamos haciendo. Cambiar nuestras ventas de simplemente págueme ya y lléveselo a una suscripción, pues es un modelo de negocio nuevo y es una innovación nueva. Esto fue supremamente interesante. 3:50, yo creo que hoy no alcanzamos a hablar de más casos de la vida real como telenovela, pero pues es interesante ver que nosotros nos enfrentamos a esto todos los días y estoy totalmente seguro que si todos ustedes desde sus empresas se ponen a ver cosas que ustedes han hecho que han funcionado, pues todos tenemos casos de éxito. Casos de fracaso también tenemos muchísimos. ¿Qué es lo que pasa cuando implementamos esto de manera sistemática y sistémica con una ISO? Que lo que hacemos bien lo volvemos cultural y tratamos de que todo el mundo lo repita para que lo siga haciendo. Y lo que hemos hecho mal, lo comunicamos para que la gente aprenda del error y no lo vuelva a hacer. Damos tiempo a la gente para que lo haga y lo repita, damos espacio para que la gente lo haga, damos la oportunidad de escuchar y damos la oportunidad también de hacer divergencia. No nos saltamos las etapas, sino que surtimos las etapas. Y hay un dicho que dice algo así como voy caminando porque necesito llegar a tiempo, es decir, no hay necesidad
No el que corre llega primero, puede que el que corre se tropiece. Entonces hay que darle cada tiempo a cada etapa para que surta lo que tiene que surtir. Pero obviamente tiene que haber un liderazgo, tiene que haber motivación, tiene que ser uno arriesgado. Si uno tiene mucha aversión al riesgo, pues el que no arriesga no gana. Entonces hay que saber cuánto arriesga, pero hay que arriesgarse. Y esas, digamos que han sido mis experiencias, pues les dije de 3 o 4 de estos años de consultoría. Liderazgo, motivación, disciplina y empatía. Lo que hacemos lo hacemos con personas y para personas. Entonces, no olvidarnos quién es nuestro cliente, quién es nuestro empleado, quién es nuestro socio, quién es nuestro aliado. Todos somos seres humanos y todos buscamos algo. Si nosotros aprendemos a darle a la gente lo que necesita, necesariamente vamos a ser exitosos y el proyecto nos sale bien. Ricardo. Bueno, Edwin, pues antes de cerrar, quisiera preguntarle a los participantes en 30 segunditos que nos compartan una palabra sobre la exposición de Edwin, sobre el aprendizaje, con qué se quedan, qué hemos aprendido esta mañana, muy rápidamente. Adelante, Zulma. Y Adriana. Gracias. Bueno, no, pues cortitamente, muy agradecida por esos casos de éxito que son dicientes de una realidad colombiana y de verdad que los colombianos tenemos el ADN esos emprendimientos, en mi caso, pues, de personas que me rodean. Muchas gracias. Gracias, Zulma. ¿Quién más? Adelante, Alejandro. ¿Quién? Sí, Ricardo, gracias. Que si tienes una palabrita para Edwin, Claro que sí. algo con lo que te hayas quedado esta mañana. Pues con muchas cosas, realmente los casos muy prácticos, en realidad una sesión muy entretenida porque nos presentó desde distintas ópticas cómo podemos desarrollar nuevas ideas a partir de productos ya existentes y ver que la innovación pues es un campo muy amplio realmente. Entonces, no, muy interesantes los casos y la presentación muy efectiva. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Adriana María, ¿tienes una palabrita? Yo sí, muchas gracias. Gracias, Edwin. De verdad, muy interesante toda esta información que nos compartes. Claro es que el tema de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, tanto como cliente, como proveedor, como usuario, como consumidor, es importante para entender de una mejor manera cómo nosotros podemos transformarnos constantemente para movernos de acuerdo con esa necesidad de nuestro entorno. Así que muy interesante. Y para recordar ese dicho que tú refieres, despacio que voy deprisa. Bueno, muy Me parece bien. que es a lo que te referías. Muy interesante, te agradezco mucho compartir con nosotros porque es muy valiosa tu experiencia. Muchas gracias, Gracias, Adriana. David Hernández, ¿quieres? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Saludos desde México. Pues siempre es un gusto, Edwin, escucharte en este tipo de charlas y pues decirles que realmente desde que yo estoy en este tema de cambiar el punto de vista de la innovación hacia cómo capturar ese valor de una nueva forma, me ha ayudado a mantenerme y esto que dicen de espacio que llevo prisa, creo que es importante, pero también es muy importante mantenerse en una alerta constante de las oportunidades que están a nuestro alrededor y que muchas veces no nos ponemos a transformarlas en oportunidades porque sentimos que no es algo que pudiéramos realmente llevar a capturar valor. Entonces, es mi sugerencia, mantengámonos siempre alerta de que las oportunidades están a nuestro alrededor, proveedores, clientes, aliados, etcétera. Muchas gracias, Edwin, excelente participación. Gracias, David, muy amable,
Francisco Sí. Fernández. ¿Qué tal estamos nuevamente? Pues nada, yo darle las gracias a Edwin porque ha sido un gran hallazgo que hace ya un poquito más de un año que tuve ocasión de conocer y me ha traído la frescura de vuestras tierras y yo creo que le aporto las de España y ya pues el mundo es tan pequeño que simplemente reitero que gracias Edwin y espero compartir contigo más éxitos de los que hemos iniciado y vamos a tener y vamos a continuar. Una pequeña apreciación sobre el tema de despacio que voy deprisa. Aquí en España, en el mundo taurino, extendido por hoy en América, se dice, vísteme despacio que tengo prisa. Eso dicen los toreros cuando les visten. Vísteme despacio que tengo prisa. Era una apreciación. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Francisco. Jaime Cuervo. Pues me parece muy importante estos eventos y sobre todo que se confrontan con casos de éxito, ¿sí? O casos de fracaso. Muchas veces uno aprende más de los errores de los demás, incluso que de los aciertos. Y digamos que es una metodología muy interesante, pues poner digamos, teorizar sobre la innovación, sobre casos de la vida real y proyectos de la vida real. Muchas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias. Jaime, tú que eres del equipo de Edwin también. Gracias, Ricardo. Sí, yo creo que hay un tema importante sobre el cual Edwin recaba constantemente y es la mirada de la innovación no como una actividad aislada dentro de las organizaciones, sino como un proceso que realmente se vuelva sistémico y que coadyuve finalmente a la consecución de los objetivos de las organizaciones. Entonces yo creo que eso es algo importante porque vincula el cambio un poco de esos paradigmas que tenemos alrededor de estos temas, que a veces se pueden ver como muy aislados o como actividades totalmente no coordinadas, más desde una sincronicidad con todos los elementos de gestión de la organización, y creo que allí es uno de los aportes más valiosos e importantes que hay. Y agradecerle a Edwin nuevamente y a ti, Ricardo, y bueno, y a todos los participantes también. Muchas gracias, Jaime. Y que Jaime, Bueno, gracias. José Orlando. Buenos días a todos, buenos días Ricardo, gracias a nuestro expositor por esos ejemplos tan importantes. Yo solamente quería como preguntar un poquito, de acuerdo a la experiencia de ellos, por qué esta norma, la 56002, la ISO, no es tan difundida en Colombia y cuál es como el secreto de sensibilizar o de establecer este sistema de gestión fuera del tema de la sensibilización y la capacitación. Me gustaría escucharlos. Gracias, Ricardo. Con gusto, Orlando. Gracias a ti. Resulta, la ISO 56002 hasta ahora, pues por ser la 56002 es una norma de referencia. Es un marco de referencia que propone la ISO como las mejores prácticas que se deberían llevar en innovación. Entonces tú sabes que todos los países tienen una mesa en la ISO y en esa mesa en la ISO participan pues los empresarios más prominentes de cada uno de sus países y de cada una de sus mesas. Entonces todos los países hicieron un documento que es la ISO 56002, donde se dice qué debería hacerse, cómo debería hacerse, por qué debería hacerse, por qué no debería saltarse. Entonces es una serie de recomendaciones. Y no está muy difundida porque todavía no tenemos la 56001, que vendría a ser la norma certificable de la 2. Entonces, como es una norma que no tiene diploma de certificación, sino que es buenas prácticas, obviamente sí podemos certificar la que cumplimos con la 56002, muchas empresas lo tienen. Es difícil conocer al ser humano, o sea, mucha gente implementó el sistema de gestión de calidad porque se lo obligaban a tener y no porque quisieran ser mejores en calidad. Y eso nos pasa a nosotros en las empresas. Nosotros no implementamos lo que necesitamos, sino lo que nos exigen. Y es el problema que tenemos muchos de los empresarios. Entonces, cuando estés la norma 56001 certificable, pues se va a difundir porque todos los gobiernos van a empezar a exigirla. En este momento es en España 166.000, en Colombia NTC 5801, en México tienen otras. Cada país tiene su estándar de innovación independiente. Cuando llegue la ISO, todo se unifica a nivel mundial, pero por eso es que no es tan conocida. Pero sí te invito a que la leas, la conozcas,
y los invito a ustedes empresarios, no implementen la norma porque se los exige un ministerio, sino porque queremos que nuestras empresas sean mejores. Hasta ahí la cuña. Muchas gracias, muy amable. Luis Guillermo, tienes una palabrita, 30 segundos. Luz Estela. Bueno, yo quiero agradecer el haber estado escuchando y recreándome con esta exposición que ha sido un verdadero deleite. Felicito al expositor Edwin por todos estos casos de éxito que generosamente nos ha compartido hoy. La verdad, se nota mucha generosidad, mucho conocimiento, mucho dominio del tema. Gracias, yo me quedo inmensamente agradecida por este aprendizaje y por esta invitación de ahondar más en ello y seguirlo replicando en las empresas, entender que la innovación va mucho más allá y me encanta, me quedo con el tema de construir el ecosistema comunitario, me parece que es algo tremendo, algo revolucionario realmente, muy agradecida, lo felicito, muchas gracias. Gracias, Luz Estela. A ti, Luz, muchas gracias. Manuel Hernández en Santa Marta, ¿cómo te pareció? Así rápidamente, ¿vuelves o no vuelves? Bueno, María Fernanda Morales. Milton Miranda. Buenas, qué pena, casi no enciendo mi micrófono. Adelante, María. Yo creo que más que una pregunta es simplemente mirar que cómo es que las tendencias pueden decir una cosa, pero la experiencia de cliente nos enseña otra. Lo que nos permite a nosotros readaptarnos. Y a veces uno encuentra que el negocio está por otro lado y no lo veía. Entonces, este tipo de experiencias, este tipo de historias de empresa, por ejemplo, el de las motobombas, nos muestra que efectivamente a veces nosotros planteamos un modelo de negocio, todo hacia una parte y el cliente nos cambia el camino y nos damos cuenta que ese camino es mucho mejor. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Dos cositas. Primera, recordarles que dentro de 8 días estará con nosotros Jorge Patrón desde México, hablándonos de buenas prácticas en inteligencia de procesos en el sector de la construcción. Pero eso no quiere decir que quienes no estamos en ese sector no podamos asistir. Estamos todos invitados e invitados a invitar a las personas del sector de la construcción. Edwin, nuevamente muchas gracias por tu presentación. Cada ocasión que tenemos de escucharte, como las ocasiones que tendremos de participar en los talleres que ya se avecinan, son de verdad una enseñanza práctica, magistral, contundente. Es que la experiencia no se improvisa, maestro. Así es que muchas gracias, un abrazo y un feliz día a todos los participantes igualmente. Muchas gracias, un feliz día a Alejandro, Oportunidades en Crecimiento, que nos permiten estar cada semana y quedar en una grabación de YouTube de la Corporación Calidad o en el YouTube de Oportunidades en Crecimiento. Podemos volver a recrearnos con esta presentación o a verla para aquellas personas que no han tenido la oportunidad en este momento. Edwin, por favor. Muchas gracias a todos. Edwin. Dímelo. Me quedaste por el interno a ver si nos conectamos con lo de los transformadores porque... Yo te consigo el dato, Armando, no te preocupes. Ok, Ricardo, gracias. Bueno. Ok. Gracias, Edwin. Dale, no, a ustedes, muchísimas gracias, un placer. Esta hora se me hacen como 5 minutos, la verdad me entretengo mucho y me gusta mucho. Y gracias y nos vemos prontico. Yo creo que allá en Colombia si podemos. Listo, Edwin, gracias. Ojalá que así sea para nosotros. Dale, piense mucho, bendiciones. De México, bendiciones igualmente. Que estén muy bien. Gracias.